En esta meditación contemplaremos a nuestra Madre Santa María, acompañando a su Hijo en su pasión. Te pedimos, Señor, tu gracia para escuchar lo que nos quieres decir al meditar la vida de tu Madre en estos momentos tan dolorosos para ella. Benedicto XVI, en encíclica Spes Salvi, le decía a ella, Madre de la Esperanza, Santa María. El anciano Simeón te habló de la espada que traspasaría tu corazón, del signo de contradicción que tu hijo sería en este mundo. Efectivamente, estas palabras proféticas de Simeón marcarían su vida. San Bernardo se dirige a ella también diciéndole, en verdad, Madre Santa, una espada traspasó tu alma. Por lo demás, esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu hijo sin atravesar tu alma. En efecto, después que aquel Jesús, que es de todos, pero que es tuyo de un modo especialísimo, hubo expirado, la cruel espada que abrió su costado, sin perdonarlo, aún después de muerto, cuando ya no podía hacerle mal a alguno, no llegó a tocar su alma, pero sí atravesó la tuya. Porque el alma de Jesús ya no estaba allí, en cambio la tuya no podía ser arrancada de aquel lugar. Por tanto, la punzada del dolor atravesó tu alma, y por esto, con toda razón, te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal. Es que Jesús la quería y la necesitaba ahí, y ella, cumpliendo la voluntad del Padre, respondió también con un sí, como en la Anunciación. San Marcos nos dice que estando Jesús en casa de Pedro, se presentó la madre de Jesús con algunos de sus parientes, preguntando por él, mientras Jesús hablaba a un gran número de personas. María, quizá, a causa de la multitud que debía de abarrotar la casa, se quedó fuera, sin querer interrumpir. Siempre la vemos tan discreta, sin decir palabra. Y quizá alguien le advirtió de su presencia. Entonces Jesús respondió al que le hablaba, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Pues todo el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Los discípulos quedarían conmovidos ante estas palabras de Jesús, quedarían grabadas para siempre en sus almas. Les decía, en otras palabras, ¿ustedes se dan cuenta quién es mi madre? Les venía a decir que lo que caracteriza a su madre es el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. Y si ellos cumplían la voluntad del Padre, eran como su madre. Se asemejaban a ella. Ella es el modelo perfecto. Paréscanse a ella, les pedía. Así Jesús revela esta nueva familia con lazos más fuertes que los de la sangre y a la que pertenece ella en primer lugar. Pues nadie cumplió jamás la voluntad divina con más amor y más hondura que María. Ella es amada por Jesús, lógicamente a causa del vínculo de la sangre, pero la ama aún más y está más estrechamente unido con ella por los lazos de la delicada fidelidad de ella a su vocación. Y esta fidelidad la lleva al Calvario, a acompañar a su Hijo hasta el final. Y esto los une estrechamente en sus almas, en sus corazones. Así la contempla San José María en el camino de la cruz. Con inmenso amor mira a María a Jesús y Jesús mira a su madre. Sus ojos se encuentran y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. El alma de María queda anegada en la amargura de Jesucristo. Vosotros cuantos pasáis por el camino,
Mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor. Pero nadie se da cuenta, nadie se fija, solo Jesús. Se ha cumplido la profecía de Simeón. Una espada traspasará tu alma. En la oscura soledad de la pasión, Nuestra Señora ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad, un sí a la voluntad divina. El corazón de Jesús queda lleno del dolor de María. Y el corazón de María queda lleno del dolor de Jesús. Sus corazones, sus almas se estrechan íntimamente en ese momento. Ya en la cruz, Jesús, en la primera de sus palabras, ha otorgado el perdón a los que lo crucifican. En la segunda palabra, ha abierto las puertas del paraíso al buen ladrón. Y le falta aún el mejor de sus regalos. El que nada tiene, desnudo sobre la cruz, lo único que le queda es su madre, y se dispone a entregárnosla. Es San Juan que nos transmite esta tercera palabra de Jesús, y la coloca inmediatamente después de la narración del reparto de las vestiduras y del sorteo de su túnica. Sin decirlo, San Juan está explicándonos que esa túnica era obra de la madre de Jesús, y quizá ese sorteo es lo que hace brotar los recuerdos en Jesús y lo que le empuja a fijar su atención en el grupo de amigos que hace guardia al pie de la cruz. A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. Gran parte de los enemigos se ha ido también. Quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupo de los fieles. Los apóstoles han huido. El mismo Pedro, por miedo o quizá por vergüenza de su traición, tampoco está ahí. El centro del grupo lo constituye María, la madre. Hay a su lado otras 3 mujeres. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María Cleofás y María de Magdala. Esta última sabemos quién era, la mujer de quien, según San Lucas, habían salido 7 demonios. Sabemos también que estaban junto a la cruz, y ese estaban, nos dice San Juan, nos aclara que permanecían en pie, que se mantenían firmes. María está desgarrada por el dolor, pero estaba allí entera, despierta para asumir la tremenda herencia que iban a encargarle. Papa Francisco decía en una homilía que lo primero que señala el evangelista es que María está firmemente de pie, junto a su Hijo. No es un modo liviano de estar, tampoco evasivo y menos aún pusilánime. Está con firmeza, clavada al pie de la cruz, expresando con la postura de su cuerpo que nada ni nadie podría moverla de ese lugar. Ciertamente es misteriosa la presencia de María en este momento. Desde el punto de vista humano, era cruel haberla conducido hasta ahí. Cruel para los dos. La presencia de la madre en la cruz era una doble fuente de dulzura y dolor. Para Jesús tuvo que ser un serenante consuelo sentirse acompañado por ella, pero también fuente de enorme dolor al compartir el dolor de su madre. El que ama, dice un autor, cuando descubre su propio sufrimiento en el ser amado, siente desgarrarse nuevas regiones de su corazón. San Juan, en su Evangelio, nos transmite las 2 palabras solemnes que Jesús dice a su madre. Una en Caná de Galilea, al comienzo de su vida pública, y la otra en la cruz. El diálogo de Caná nos asombra. María, con sencillez de mujer y de madre, trata de resolver un problema de sus novios y pide a su hijo que intervenga. Probablemente sin medir que con ello entra en los designios de su hijo. Jesús en un principio rechaza esta petición y después hará
lo que la madre le pide, pero no sin haber aclarado lo que está pidiendo. ¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La respuesta tuvo que desconcertar el corazón maternal de María. No pudo entender entonces el sentido de esas palabras con las que la estaba citando a ella en el Calvario. Está pidiéndole que salga de ese campo, esas inquietudes, de ese momento, y entre en el plan de salvación del Padre. En ese plan en que el Hijo vive y en que la Madre tiene también una misión de primera importancia. Jesús va a conceder ese milagro, pero con ese milagro va a anticipar la hora de la separación entre la Madre y el Hijo. Con este milagro comienza su vida pública y va a anticipar su hora, que para Jesús no es otra que la de su muerte. Expresado de otra manera, era como si Jesús le hubiera dicho: querida Madre, ¿te das cuenta de que me pides que proclame mi divinidad? Que me presente al mundo como el Hijo de Dios y que demuestre mi divinidad con mis obras y milagros. En el momento en que empiece a hacer esto, iniciaré el camino que lleva a la cruz. Mi hora no ha llegado todavía, pero ¿quieres tú anticiparla? ¿Quieres que yo vaya a la cruz? Ahora eres mi madre. En nuestra pequeña Nazaret te conocen en todas partes como la madre de Jesús. Pero si aparezco yo ahora como el Salvador del mundo y comienzo la obra de la redención, también tú experimentarás un cambio. Una vez que emprenda la obra de la salvación, tú ya no serás solamente mi madre, sino que serás también la madre de todos. Las palabras del Señor desde la cruz a ella contenían exactamente la misma expresión que Jesús había usado al dirigirse a ella en las bodas de Caná. Nuestro Señor siempre usó la palabra mi hora con referencia a su pasión y muerte. También así lo reflexiona el Papa Francisco. El Evangelio de Juan, dice, relata solo 2 momentos en que la vida de Jesús se entrecruza con la de su madre: las bodas de Caná y María al pie de la cruz. Pareciera que al evangelista le interesa mostrarnos a la madre de Jesús en esas situaciones de vida aparentemente opuestas: el gozo de unas bodas y el dolor por la muerte de su hijo. Esta es la hora. Este es el momento en que María ocupa su papel fundamental en la obra redentora de Jesús y entra en la misión de su hijo, con la misma misión que tuvo desde el principio, de madre. Es evidente que en la cruz Jesús hizo mucho más que preocuparse por el futuro material de su madre, dejando en manos de Juan su cuidado. La importancia del momento y las 2 frases nos hacen ver que estamos ante una realidad mucho más honda. Si se tratara de una encomienda solamente material, sería lógico el «he ahí a tu hijo». María se quedaba sin hijo, se le daba uno nuevo. Pero ¿por qué el «he ahí a tu madre»? Juan no solo tenía madre, sino que probablemente estaba allí presente. ¿Para qué darle una nueva? Es claro que se trataba de una maternidad distinta. Y también que Juan no es allí solamente el hijo de Zebedeo, sino algo más. Ya desde los primeros siglos, los cristianos han visto en Juan a toda la humanidad. Y más en concreto, a la iglesia naciente. Jesús le dijo a ella: mujer, he ahí a tu hijo. No la llamó por su nombre. No dijo Juan. Si lo hubiera hecho, se habría dirigido simplemente a él como el hijo de Zebedeo, o como a nadie más. Pero en esta manera anónima, Juan representa a toda la humanidad. Es a esta iglesia y a esta humanidad
a quienes se les da una madre espiritual. Es el gran regalo que Jesús concede desde la cruz. Y esa es la gran misión que se encomienda a María. Es como una segunda anunciación. Papa Benedicto en su encíclica Spe Salvi se dirige a ella diciéndole: recibiste entonces la palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde la cruz recibiste una nueva misión. A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva, madre de todos los que quieren creer en tu hijo y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo definitivamente sin luz, la vida sin meta? Probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior, en aquella hora, la palabra del ángel, con la cual respondió a tu temor en el momento de la anunciación: no temas, María. Efectivamente era como una segunda anunciación. Y experimenta ella, junto al dolor, el gozo de tenernos como hijos e hijas. Papa Francisco también meditaba diciendo: al pie de la cruz, María nos recuerda el gozo de haber sido reconocidos como sus hijos. Y su Hijo Jesús nos invita a traerla a casa, a ponerla en medio de nuestra vida. Ella nos quiere regalar su valentía para estar firmemente de pie, y también su humildad, que la hace adaptarse a lo que se le pide en cada momento. Papa Francisco nos invita también a recibirle en nuestra casa, en nuestra vida, como la recibió Juan. Y nos quiere ella regalar su valentía y su humildad. Su valentía porque supo estar firme, fiel, al pie de la cruz. Y su humildad junto con su generosidad. Ambas virtudes siempre van unidas. Termino con estas palabras del Papa Francisco en estos días que estamos viviendo. Decía el Papa: tengo la oportunidad de entrar en vuestras casas de una manera diferente a la habitual. Si me lo permitís, me gustaría hablar con vosotros unos momentos en este periodo de dificultad y de sufrimiento. Os imagino en medio de vuestras familias, mientras vivís una vida inusual para evitar el contagio. Pienso en la vivacidad de los niños y los jóvenes, que no pueden salir, ir a la escuela, hacer su vida. Llevo en mi corazón a todas las familias, especialmente a las que tienen algún ser querido enfermo o a las que desgraciadamente están de luto por el coronavirus u otras causas. En estos días pienso a menudo en las personas solas, para las que es más difícil afrontar estos momentos. Sobre todo pienso en los ancianos, a los que quiero tanto. No puedo olvidar a los que están enfermos a causa del coronavirus, a las personas ingresadas en los hospitales. Tengo presente la generosidad de los que se exponen al peligro para curar esta pandemia o para garantizar los servicios esenciales. ¿Cuántos héroes de todos los días, a todas las horas? También recuerdo a los que pasan apuros económicos y están preocupados por el trabajo y el futuro. Es un momento difícil para todos, para muchos muy difícil. El Papa lo sabe y con estas palabras quiere expresar a todos su cercanía y su afecto. Intentemos, si podemos, aprovechar este tiempo lo mejor posible. Seamos generosos. Ayudemos a quien lo necesita en nuestro entorno. Busquemos a lo mejor por teléfono o en las redes sociales a las personas que están más solas. Recemos al Señor por los que pasan por esta prueba. Tened un gesto de ternura con los que sufren, con los niños, con los ancianos. Decidles que el Papa está cerca y reza para que el Señor nos libre pronto del mal a todos. Y vosotros, por favor, recen por mí.